Bien, pues hoy me ha tocado hablar un poco, no voy a tocar temas calendáricos, sino más bien de definiciones. Me he encontrado a veces con que hablamos mucho sobre lo que es el tonalamatl, lo que es el tonal, el powali, sobre lo que es el tonali, pero a veces nos cuesta trabajo comprender este tipo de conceptos. Eh, Quizá porque tenemos los prismas o de alguna manera la visión del mundo occidental en el cual fuimos educados y a veces nos cuesta un poco de trabajo comprender ese tipo de conceptos que fueron utilizados por nuestros viejos abuelos y que de alguna manera pues es difícil accesar a ellos a través de nuestros prismas occidentales, a través de nuestro lenguaje como es el español. Y por eso es que me di a la tarea de tratar de resumir un poco estas definiciones que tiene que ver mucho con el tema calendárico, obviamente. Pero no me voy a meter a correlaciones ni me voy a meter a alineaciones arqueastronómicas, nada. Hoy lo que quiero tocar es un tema especialmente solamente de definiciones. Para eso he creado un PowerPoint que pues me gustaría presentárselos. Desafortunadamente no vamos a tener una sección de respuestas, de preguntas y respuestas, pero como lo vamos a subir en el YouTube, si tienen alguna pregunta o algo, si me hacen favor de escribirlas y dejármelas ahí en el canal y con mucho gusto las contestaremos. Bien, lo primero que vamos a presentar entonces, ya entrando en materia, son las definiciones de lo que es el tonalamatl. Pero para poder comprender lo que es el tonalamatl, primero tenemos que entender lo que es algunos términos asociados, como lo que es el tonali, como lo que es amatl, la definición de amatl, y lo que es el tonalpohualli. A lo largo de estos minutos voy a ir explicándoles exactamente cada una de estas definiciones, basadas en algunas fuentes y sobre todo tratando de desmenuzar este concepto a veces tan difícil de comprender de lo que es el tonali. Bien, primero vamos a empezar con lo que es la palabra tonalamatl. La construcción de esta palabra está basada en dos palabras que complementan o que se juntan para crear esta palabra final que es tonalamatl. Las dos palabras que se aglutinan, siendo el náhuatl una lengua aglutinante, es tonali más amatl, que al elidirse la terminación li para juntarse o aglutinarse con la palabra amatl, entonces tenemos tonal más amatl, que finalmente crean la palabra tonalamatl. Tonalamatl, entonces, pues vamos a hablar mucho sobre eso porque me he dado cuenta de que en algunos círculos de tradición o algunas palabras dicen, oye, ¿me ayudas a leer mi tonalamatl? Entonces digo, es que no es un tonalamatl lo que te voy a leer. Lo que te voy a leer es tu tonali que está impregnado en el tonalamatl, que es un soporte nada más. Es un soporte donde está la cuenta de los tonalis. Bueno, precisamente es de lo que voy a hablar para tratar de explicar o de entender mejor esta definición y usar en mejor forma los términos al expresarnos sobre estas cuentas calendáricas y sobre sus conceptos intrínsecos y asociados. Bien, entonces, como vimos, vamos a desmenuzar esta palabra de tonalamatl y lo primero que vamos a tratar de ahondar es qué es el tonali. Esta palabra que todo mundo usamos, que todo mundo conocemos en el mundo de la gente que maneja el calendario, pero a veces no tenemos exactamente claro qué cosa es un tonali. Se ha dicho que el tonali, por ejemplo, a veces se le suele asociar a la palabra día, pero más que nada no es propiamente un periodo de 24 horas. Para la palabra día existen al menos dos palabras asociadas en náhuatl, que es ilhuitl, y la otra palabra que es tlacatli. Entonces el tonali es otra cosa, no necesariamente es un periodo de 24 horas, no necesariamente se tiene que asociar al periodo conocido de modo cristiano, del modo occidental,
como lo que conocemos como el día. Entonces vamos a ahondar un poquito más acerca de esto, ¿no? Bien, vamos a seguir con esta ponencia. Espero no ir muy rápido. Como no los tengo enfrente, entonces pues bueno, trataré de hacer un poquito más amena y esta presentación. Lo primero es buscar qué definiciones quedaron plasmadas por personas del siglo XVI y algunas como Remy Simeón un poquito más tarde, en donde en su famoso diccionario de náhuatl, ¿qué definición hacen sobre la palabra tonali? Bien, Remy Simeón dice que tonali significa ardor, calor del sol o verano. Mucho más antes, en el diccionario de Molina, del padre Molina, también da una definición de lo que es el tonali. Y aquí coinciden en decir que es el calor del sol, tiempo de estío. El tiempo de estío es el verano, cuando después del solsticio de verano. Entonces podemos ver que estas dos definiciones coinciden. ¿En qué coinciden? En que tiene que ver con el sol, con el calor. Tiene que ver con eso que emana del sol y que nos produce calor. Una cosa es de que al derivarse el sustantivo tonali del verbo tona, que significa hacer calor o sol, se explica entonces por qué el sol se le consideraba como su portador de excelencia, su generador, el generador de tonali por excelencia. Incluso la palabra tonatio, la traducción literal es aquel que va tonando, es decir, aquel que va irradiando el tonali. Aquí he puesto una imagen del Códice Borgia en donde se ve justamente el sol antropomorfizado. Aquí vemos su círculo, aquí vemos cómo están los rayos del sol. Este es pues tonatio. Y además se le asocia, a pesar de ser el sol, también tiene un nombre calendárico, que en este caso, para cuando sabemos que para el quinto sol se llamaba Nahui Olin. Aquí vemos los 4 numerales y el signo de Olin, que de alguna manera se pueden leer como 4 movimientos, que sabemos que es el nombre calendárico del sol. Entonces, pues hasta el sol tenía un nombre calendárico en la época de llegada de los españoles, pero sabemos que también ya había tenido otros nombres calendáricos. Lo vemos en la piedra del sol, que esto es el 4 jaguar, el 4 viento, el 4 agua y el 4 lluvia, para hacer finalmente este último quinto sol, el que es la época del sol de 4 movimientos. Entonces, bueno, como lo vimos anteriormente, el sol era el máximo generador de tonali, pero las fuentes nos dicen que no nada más el sol podía hacer esto, sino también Venus y las estrellas podían irradiar tonali. Esto nos lo dejó dicho el padre Toribio de Benavente, Motolinia. Aquí he puesto 2 imágenes. Esta es la de el signo de Venus, el símbolo, el ideograma de Venus teotihuacano. Y aquí podemos ver también uno de los códices, como también aquí está el signo de la noche y del día, y vemos aquí el ideograma de las estrellas. Entonces, no solamente el sol podía irradiar tonali, sino también Venus y las estrellas. Otro astro que en este caso no podía irradiar el tonali, pero sí podía de alguna manera cargarse de él. Esto es la luna. En el Códice Florentino se menciona que cuando la luna llena crece y se enrojece, es cuando está cargada de tonali. A la luna no se le pone como generadora de tonali, pero sí como un astro que puede cargarse y precisamente de este tonali, cuando la luna está llena y se ve de alguna manera roja. Bueno, pues entonces aquí ya vimos más o menos, vamos centrando lo que significa esta parte de lo que es el tonali. Afortunadamente tenemos otras personas como el maestro López Austin, que ha ahondado más sobre lo que es el concepto de tonali y de alguna manera nos ha ayudado a comprenderlo mejor, a comprender mejor
pues su simbolismo, su significado y tratar de entrar al pensamiento náhuatl tal y como ellos lo trataban o lo concebían. Precisamente al maestro López Austin debemos esta imagen en la que se nos dice que los antiguos nahuas consideraban tres tipos de centros anímicos, en donde uno de ellos era justamente la tona, que estaba aquí en la parte de la cabeza, que entraba por la mollera, y que era donde estaba el tonali. Había dos otros centros anímicos más, que es el teyolia y el ijillotl. El teyolia estaba en el corazón y el ijillotl estaba en el hígado, respectivamente. Aquí vemos la imagen que el maestro López Austin hizo respecto a estos centros anímicos. Entonces, pues este tonali irradiado por el sol, por Venus y las estrellas, tenía la capacidad de asentarse en la cabeza a través de la mollera, y el desbalance de estos centros anímicos podía considerarse o podía repercutir en que hubiera un desequilibrio en la parte de la salud, de la mente y hasta en la moral. Estos cambios o estos desequilibrios en estos centros anímicos podrían entonces afectar a la persona, afectar el desenlace, su salud, como ya dije, mental, moral y física. Entonces, pues ya vamos ampliando un poco más este concepto de tonali, ¿no? Es una irradiación solar, que el máximo exponente es el Sol, que también Venus y las estrellas pueden emitirlo y que se almacena y que entra en el cuerpo humano a través de la mollera y se almacena exactamente en la cabeza. Bien. Otro concepto más de la doctora Ana Guadalupe Díaz es muy importante, pues nos ayuda a comprender el por qué era para nuestras culturas antiguas, por qué era tan importante la sangre. Vemos escenas, por ejemplo, esta del Códice Borgia, en donde se ve el ideograma del sol, la tonatiuh, de alguna manera alimentándose de la sangre de aquí de esta ave. Y también el ideograma aquí de la tierra, de este Zipactli, que está siendo también alimentada por la sangre que se está ofreciendo aquí en sacrificio, ¿no? Por eso era importante la sangre, porque además de almacenar el tonali, hacía que circulara por todo el cuerpo. Entonces era un fluido muy, muy importante, vital para la cosmovisión, para el entendimiento de los nahuas. Voy a presentarles aquí otra imagen. Esta también es del Códice Borgia, en donde aquí se ve al sol, el ideograma aquí del sol, si lo alcanzan a ver. Ya está muy desgastada esta imagen original, pero aquí está el sol antropomorfizado, en donde se ve que está siendo alimentado por la sangre aquí, y está saliendo esta sangre no del corazón, no de alguna pierna, no de las partes sexuales, sino exactamente aquí de la cabeza, de la mollera, exactamente de donde nos dicen el doctor López Austin que emergía el tonali, o más bien se acumulaba el tonali aquí en la parte anímica de la tona, justamente en la cabeza. Aquí se ve entonces una representación antropomorfa en donde el tonali emerge de la tona del hombre. Podemos ver aquí otra figura exactamente igual, en donde vemos también aquí al hombre, aquí a la figura humana, y de aquí se desprende cómo está haciendo la sangre y entra directamente aquí a la boca de esta figura, de esta quizás podría llamársela como una representación de alguna deidad, de alguna fuerza, de alguna potencia. Lo mismo podemos ver aquí en esta otra, aunque no se distingue, pero vemos que exactamente también la sangre sale del centro anímico al que López Austin llama la tona. Bien, vamos a seguir entonces. Pues ya en base de lo que hemos hablado en estos minutos,
pues voy a atreverme a hacer una definición, un pequeño acercamiento de lo que es el tonali. Lo he puesto aquí en letras, en algunos incisos. Por la importancia voy a leerlos específicamente. El tonali puede concebirse entonces como una energía calorífica que fluye por el cosmos, cargando a los astros, a las personas, al aire, al maíz e inclusive a los animales. Este tipo de energía calorífica puede clasificarse en una matriz de 260 combinaciones. Todos ustedes saben perfectamente a qué me estoy refiriendo, pues todos conocen lo que es el Tonalpohualli y estas combinaciones, las cuales fluctúan ordenadamente por el tiempo y el espacio. Voy a referirme un poco entonces al inciso B, al inciso B. Siendo el Sol el mayor distribuidor de tonali, el calor solar se impregnaba en su portador, no importando si fuera un astro, si fuera una persona, como ya lo vimos, el maíz o el aire, y le asignaba un destino de acuerdo al día de su nacimiento, entre otros varios aspectos. Este tonali era una fuerza que daba vigor, calor, valor y que permitía el crecimiento. Dotaba a quien lo portaba de un temperamento o puede ser una personalidad particular, de manera que afectaba a su conducta futura. Esta conducta podía, por ejemplo, una persona podía nacer con una expectación o un tonali muy bueno, pero si no se trabajaba en él, nos dicen las fuentes que se podía perder. Entonces, de alguna manera había que trabajarlo para poder ser favorecido o no por su expectación de nacimiento. Ahora, por otro lado, el tonali entra o también se escapa por la mollera y una vez dentro se acumula y circula por la sangre. En las comunidades pues de nuestro México, en las comunidades rurales, aún se puede tener el concepto de pérdida de tonali. De hecho, hay algún tipo de curación en el que, por ejemplo, cuando una persona ha sufrido un susto o una impresión muy fuerte, se dice que pierde su tonali y esto puede ser generador de enfermedades, puede inclusive llevarlo hasta la muerte. En la Universidad de Chapingo, por ejemplo, les comento que cuando yo estudié el Tonalpohualli y la medicina tradicional, nos enseñaban a hacer el llamamiento del tonali. Lo que teníamos que hacer era, en base a una ceremonia, hablarle en la mollera de la persona que había sufrido este susto o esta impresión y solicitarle al tonali que por favor regresara a su lugar. Lo preferente era ir a asistir con el paciente hacia el lugar en donde había sido este susto y ahí mismo hacer este llamamiento del tonali a través de una ceremonia que pues culminaba con esta petición a que se regresara esta fuerza anímica y que regresara otra vez hacia este paciente. Debido a estas funciones, entonces la falta o la pérdida, como ya vimos por un susto o una impresión, provocaba también o podía provocar el desenlace de una enfermedad e inclusive podría conducir hasta la muerte esta pérdida de tonali. Bien, pues hasta aquí entonces hemos tratado de dar un acercamiento a esta definición de tonali. Como ya vimos, entonces vamos a hablar sobre lo que es el tonali para tratar de armar la palabra final que es el tonalámatl. La segunda palabra, como ya vimos al principio, tiene que ver con lo que es el amatl. ¿Qué es el amatl? Bueno, este es un concepto pues algo más sencillo de entender porque sabemos que se refiere al papel amate. El papel amate que es originado y sacado de este árbol, el árbol de amate, y que a través de un proceso de secado, más bien se humedece y a través de golpearlo se va aplanando y después ya se hace algún tipo de secado al sol y se hace un reforzamiento, inclusive a veces con cal, para tener finalmente un soporte, un papel al que actualmente le llamamos el papel de amate. Este papel, afortunadamente, las técnicas no se han perdido y siguen funcionando en muchos de nuestros pueblos, en el estado de Morelos, en el estado de México.
todavía podemos ver cómo la gente sigue haciendo este tipo de papeles. Entonces ya tenemos dos conceptos, lo que es el tonali y el amati. Bien. El tercer concepto que está embebido dentro del concepto o de la definición de tonalamat es el tonalpohualli. Muchos de nosotros lo manejamos, muchos de nosotros hablamos de él a diario, nos comunicamos, pero a veces se nos olvida exactamente la que es la definición de esta palabra. Entonces voy a tratar de ahondar un poco más al respecto y pues en aras de poder comprender mejor estas definiciones de las que hablamos al principio. La definición gramatical de la palabra tonalpohualli está dado en tres partes, que es el sustantivo tonali, el verbo pohua, que significa contar, más el sufijo o la terminación li, la que hace que se sustantivice la palabra de estas dos palabras, que finalmente entonces sería al elidirse o quitarse la terminación del sustantivo o de la palabra tonali, utilizamos solamente la parte de tonal, más el verbo pohua, más el sufijo de sustantivación li, para que quede entonces la palabra tonalpohualli. Ok, entonces, ¿qué significa esta parte del tonalpohualli? Entonces, el tonalpohualli se puede traducir entonces como la cuenta de él o de los tonali. Es decir, la cuenta de los tonali. Ok. Se considera a este tipo de cuenta como una cuenta no astronómica de 260 combinaciones, que como todos sabemos se forma de la multiplicación de 20 nombres o 20 arquetipos por 13 numerales, que al combinarse generan una matriz numérica, y su utilización práctica era más con fines ontológicos, es decir, con fines del ser, más que como una mera herramienta de registro del tiempo o de acontecimientos. Esta es una diferencia muy importante respecto al calendario cristiano, en donde los días en la cuenta nativa, en la cuenta de nuestros viejos, nuestros antiguos mexicanos, lo utilizaban más con fines ontológicos. Yo he llegado a acuñar el término de tonalicracia o calendariocracia porque creo que casi todas las actividades humanas se escapan, o muy pocas actividades humanas se escapaban de la influencia de esta cuenta de 260 combinaciones de lo que llamamos entonces el tonalpohualli o la cuenta de los tonali. La doctora Ana Guadalupe Díaz, a la que pues reconozco mucho de estos conceptos que estoy mostrando, nos da una definición más extensa respecto a esta forma de entender lo que es el tonalpohualli. Voy a leerlo, espero no aburrirlos, voy a tratar de hacerlo de una forma rápida, porque así es como ella lo define y me pareció a mí algo pues muy ad hoc a lo que estamos hablando en este momento. Ella nos dice que el tonalpohualli es un sistema ordenado, matemático, ontológico, de relaciones que circulan por el espacio-tiempo y que permiten dar ritmo, forma y medida al tiempo, llámese regular u ordinario, del mismo modo que inciden en la resolución de situaciones inesperadas, otorgándoles sentido y afectando su dirección y desenvolvimiento. Además, claro, de permitir la renovación ordenada del sistema. Ya sabemos que el sistema del tonalpohualli son 260 días, es una combinación de 260 arquetipos ad infinitum. Una vez empezando en el 1 Cipactli, termina el 13 Xochitl y se extiende por el tiempo de alguna manera ininterrumpida y de forma infinita. En este sentido, las esencias tiempos podían provocar un resultado benigno o maligno en su flujo, dependiendo del contexto en que se presente. Por eso es que solo podían ser manipuladas por especialistas con conocimiento calendárico. Sabemos que aquellas personas que tenían este conocimiento, las fuentes nos dicen que se llamaba tonalpouki o tonalpouque cuando se habla de forma plural. No solamente se trataba de comprender y de manipular
este tipo de conocimiento específicamente solamente con la lectura del tonali, sino que también había otro tipo de influencias que eran pues a través de los sueños que podíamos repercutir o utilizarlas para hacer curaciones, adivinaciones, y estas curaciones dependían también de sacrificios. A veces el tonal Pouki tenía que decirle tienes que hacer esta ofrenda en tal día exactamente, con estos cantos y con estas ofrendas y con otros tipos de actividades rituales para poder lograr, por ejemplo, una sanación o lograrse curar de algún tipo de mal o algo que les estuviera quejando. Bueno, pues entonces hasta aquí vamos bien, vamos avanzando para tratar de comprender lo que es el concepto de tonali, de tona, de amatl y finalmente de tonalpohualli y de tonalamatl. La siguiente lámina, aquí podremos ver lo que en el libro cuarto de la historia general de las cosas en la Nueva España del franciscano Fray Bernardino Sahagún, aquí nos dejó una matriz de cómo están compuestos estas 260 combinaciones de lo que es el tonali. Aquí podemos ver cómo están los 20 arquetipos, desde Zipactli hasta Xochitl, y aquí se ven todos los numerales, que como sabemos va del 1 al 13, llegando al 13 se vuelve a repetir, así hasta llegar al tonali 13 Xochitl, en donde está la culminación del tonalpohualli, que como ya dije va del 1 Zipactli al 13 Xochitl. Bien, entonces vamos a entrar un poquito ya teniendo estas definiciones. Vamos a tratar de comprender qué es el tonalámatl. Como se los dije, yo he escuchado a mucha gente y me han dicho, oye, ¿me puedes leer el tonalámatl? ¿Me puedes leer mi tonalámatl? Entonces, pues creo que es importante comprender que no se dice de esa manera. Al final vamos a hacer una breve reflexión al respecto y creo que quedará más claro sobre cómo es la forma correcta en que tenemos que decirlo. Bien, tonalámatl entonces se refiere, como ya vimos, a la corteza del árbol de amate, de la cual, como ya vimos, se saca el papel, pero este papel sirve como soporte físico, y lo vuelvo a repetir, como un soporte físico donde registrar y asentar la cuenta de los tonali o el tonalpohualli. Es decir, el tonalpohualli o los signos del tonalpohualli se escribían en este papel de amate y solamente y hasta que se escribían estos signos se le podía llamar tonalámatl, mientras era solamente un signo, era un pedazo de papel. Pero cuando ya tiene al tonalpohualli ahí puesto, entonces ya podemos llamarle tonalámatl. Hay otros tipos de soporte en donde se daba también, donde se plasmaban estos signos o el tonalpohualli, estos 260 combinaciones que no eran de papel, sino eran plasmados en piel de venado. Entonces ahí existe un pequeño debate en si llamarles tonalámatl, porque siendo estrictos o siendo en la parte de definición, no es papel, sino es una piel de venado. Desafortunadamente no tenemos el término, no quedó el término hasta donde yo conozca, no aparece el término para llamar de forma correcta al soporte del tonalpohualli cuando no es amate, sino una piel de algún animal. Entonces, para de alguna manera distinguirlos, solamente estamos hablando aquí de lo que es el tonalámatl, o sea, lo que es el tonalpohualli puesto en papel de amate. Desafortunadamente solo se conocen 2 ejemplares con esta definición, que es el tonalámatl de Oban y el códice borbónico. En estos 2 soportes sí están hechos en papel de amate. Hay otros, como se los dije, hay otros códices que fueron puestos en piel de venado o algunos otros tipos de piel, como el códice Porfirio Díaz, algunos de los códices mixtecos también fueron plasmados
en pieles, pero no en este papel de amate. Por eso es que como estoy hablando de Tonalámatl, entonces estoy refiriéndome exclusivamente a estos dos ejemplares que sí fueron puestos en papel de amate. Bien, una característica muy importante es respecto a la comprensión de qué es exactamente este soporte técnico, este soporte físico para soportar los signos del tonali. Fíjense que a lo mejor les puede resultar algo difícil esto que les voy a mostrar, pero realmente es un libro que comía sangre, o es un libro come sangre. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que en las fuentes podemos encontrar, por ejemplo, en los anales de Tlatelolco, un poquito antes de cuando se habla sobre la fundación de Mexico Tenochtitlan en un día Onocipactli, dice, se puede leer ahí en ese texto, lo voy a leer literalmente, dice que juntaron todos los amatlacuiloli, este término es el papeles de los tlacuiloque, o sea, los libros, los cubrieron con zoali, que esta masa de zoali era de maíz con miel, y así formaron un cerro de amate y entonaron un cantar. En Iztacalcingo cobró vida nuestro Amatepeu, que este Amatepeu significa cerro de libros de amate, es decir, cobró vida. En una noche surgió en el campo de la batalla, se le dio de beber sangre de cautivos a nuestro Amatepeu. Quiere decir que entonces, de alguna manera, los antiguos nahuas concebían al Tonalámatl como que necesitaba ser alimentado. ¿Alimentado de qué? De sangre. Es una forma de entonces sacralizar este elemento que es el Tonalámatl. Como se los menciona, es de una parte de los anales de Tlatelolco, pero fíjense que también en un texto ya muy conocido por todos nosotros, que es la historia de los mexicanos por sus pinturas, también podemos ver una referencia y podemos notar una referencia muy explícita respecto a esta relación entre los códices, entre el Tonalámatl y la sangre. Nos dice aquí en este pasaje de la historia de los mexicanos por sus pinturas, dice: juntados ante mí, los señores y los principales, fraile había hecho juntar a viejos y a conocedores que llevaban sus códices, y les pidió traer sus libros, y dice: y traídos sus libros y figuras, que según lo que demostraban eran antiguas, y muchas de ellas teñidas, la mayor parte untadas con sangre humana. Aquí entonces está una relación muy característica que se complementa con el pasaje anterior que vimos de los anales de Tlatelolco, en donde podemos ver que entonces sí existe una relación en la que se untaba con sangre humana, con sangre a este amate en donde estaban puestos los signos de los tonali, en donde estaban plasmados en Tonalpohualli. Entonces, pues de alguna manera estaban muy vinculados, y como ya vimos, la sangre era considerada un fluido vital por los nahuas. ¿Por qué? Porque en ella se acumulaba y se transportaba el tonali. De alguna manera, como ya vimos entonces, consiste este tonali en la energía o irradiación que circula en el Tonalpohualli. Estos signos se registran en el Tonalámatl. Así, la sangre no solo alimentaría el papel de amate, sino también al mismo tiempo alimentaría al Tonalámatl con la energía acumulada del tonali que ofrece su sangre, de la persona que está ofreciendo su sangre para alguna consulta. Es decir, entonces se vuelve ya una relación más íntima, una necesidad de ser alimentada por esta energía que se acumula en la sangre. De esa una forma de darle vida a este soporte físico en donde se encuentran plasmados el Tonalpohualli. Es una relación entonces muy cercana entre el significado de la sangre y el significado de estas energías que se registran en el Tonalámatl. Bien.
¿Qué función tenía el Tonalámatl? Bien, vamos a tratar de explicar esto. En base a todo lo que ya hemos platicado en estos minutos, que espero que no les hayan sido ya muy aburridos. Entiendo que estoy hablando de una computadora, pero bueno, creo que ya tenemos elementos suficientes ahora para poder entender como un poquito más sobre este concepto de Tonalámatl. Es posible comprender entonces que la función del Tonalámatl consiste en generar un escenario sobre el cual se depositan objetos. Es un asiento sobre el cual se sientan los signos del tonali, que delimita además el espacio de acción sobre el cual se manifiestan estas potencias de esencias-tiempo. El Tonalámatl entonces abre una dimensión donde los granos del maíz, los signos del tonali y otro tipo de fuerzas se organizan y cobran vida a través de este tipo de alimentación que a veces se ofrecía con la sangre de quien estaba consultando a este soporte que es el Tonalámatl. Aquí es importante recordar la escena en el Códice Borbónico en donde vemos a Oxomoco y a Zipac Tonal jugando o aventando los granos de maíz, porque existe una relación muy importante entre el Tonalámatl y la adivinación por parte de los granos del maíz. Hoy por hoy se pueden encontrar, por ejemplo, todavía en las tierras de Oaxaca, en donde hay gente que todavía lee estas cuestiones de la lectura del maíz asociados hacia la parte del Tonalpohualli o del Tonalámatl. Ellos hacen una consulta primero en su calendario, a la forma ya occidental, con sus libretas, ven el signo, pero tienen que corroborar lo que dice el tonali a través de hacer una lectura también del maíz. Entonces es importante esto porque entonces el Tonalámatl, este soporte físico, se vuelve más que nada una herramienta, un soporte físico. No es un libro como nosotros lo conocemos actualmente con la bajoconcepción occidental. Es una herramienta, es un tablero en donde se acotan las esencias tiempo, en las esencias energéticas, estas esencias cargadas de simbolismo que tienen que ser alimentadas a través del tonali, de la sangre de las personas que van a poder de alguna manera consultarlo. Es un tablero, no es un libro, es un tablero en donde una herramienta en donde el Tonalpouki tiene que trabajar de alguna manera y delimitar su área de trabajo. Aquí podemos llegar entonces a una conclusión. ¿Se acuerdan de la imagen esta de Sagún que nos dejó aquí en su libro cuarto? A esto ya no se le puede considerar un Tonalámatl. ¿Por qué? Porque no fue hecho especialmente para eso. A pesar de que tiene aquí el Tonalpohualli ya con signos, con alguna numeración ya occidental y tenga ya plasmado aquí un Tonalpohualli, no se le puede considerar un Tonalámatl. ¿Por qué? Porque no fue concebido para eso, no fue de alguna manera alimentado en proporciones, en rituales, como sí lo hacían antes los antiguos mexicanos respecto a poder considerar a este soporte físico como un Tonalámatl de verdad. Entonces, como conclusión, de alguna manera, los Tonalámatl no son libros bajo la concepción actual que tenemos de forma occidental. No servían para registrar datos, sino eran objetos, herramientas, tableros que servían para el manejo de estas fuerzas sutiles que deben de ser tratadas de forma muy precisa y adecuada, y que, como ya dije, tenía que ser solamente los especialistas, los Tonalpouque, podían conocer estos secretos y podían decodificar y manipular de forma benigna o maligna el desenlace de esta consulta. Pues yo me despido, les mando un gran abrazo.